¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de un hecho que ocurrió hace ya 52 años, un hecho que al menos a mí me choqueó bastante cuando era chico y me enteré que había pasado esto gracias a un informe en algún canal de televisión. Un caso del cual por algún motivo, y lo voy a volver a repetir al final del video, no se habla. Hoy la trágica historia de Puerta 12. 23 de junio de 1968, Boca y River se enfrentaban en el Estadio Monumental, la cancha de River, y como cada vez que se disputaba el Superclásico, la cancha estaba repleta de gente. En esos años aún no había asientos en todas las tribunas, por lo tanto la capacidad del lugar era mayor a la actual. Se estima que en esa fría tarde había más de 80.000 personas en el estadio. Desde lejos no se podía identificar a personas en las tribunas, solo se veía una masa de gente que se movía de un lado al otro. El partido fue completamente parejo, ninguno de los dos equipos quería perder y ponían mayor hincapié en defender sus propios arcos que en atacar. Faltando unos 15 minutos algunos espectadores decidieron irse, ya que por la cantidad de gente que había, si esperaban hasta el final, la salida iba a ser eterna. Y en ese momento no lo sabían, pero estaban salvando su vida. Recién llegando al final del partido, el resultado del juego estuvo al borde de cambiar cuando Boca casi mete un gol, pero todo terminó en un predecible 0-0. El partido terminó, la gente se dio vueltas, se metió en el túnel y comenzó a salir de la cancha. En todas las puertas la salida era bastante lenta por el caudal de gente, pero en la puerta 12, una de las puertas asignadas a los hinchas visitantes, es decir, a los hinchas de Boca, algo más estaba pasando. Ese sucio pasillo, iluminado solamente por un tenue foco amarillo, comenzó a llenarse cada vez más y más de gente. Gente que intentaba llegar a la escalera para, finalmente, salir del estadio. Con cada vez más hinchas queriendo salir, la presión desde atrás comenzaba a ser mayor. La gente de adelante ya no estaba bajando los escalones, simplemente eran empujados a bajar por esa presión que venía desde atrás. Quienes estaban adelante de todo ni siquiera llegaban a tocar los últimos 3 o 4 escalones, directamente eran empujados por los de atrás, que desconocían lo que estaba pasando en la puerta, y ese era el inicio de una avalancha humana. Se comenzó a acumular tanta gente y había tanta presión humana que literalmente los hinchas comenzaron a flotar mientras iban avanzando hacia la puerta. Ya no podían moverse, simplemente la masa los llevaba, hasta que esa presión cedió y comenzaron a caer por las escaleras. Uno se caía y el que estaba atrás de él se tropezaba con su cuerpo y así sucesivamente. Quienes habían logrado salir solo podían ver cuerpos rodando por las escaleras y amontonándose cada vez más y más. Y por esa puerta por donde recién habían salido propulsadas algunas personas, ahora ya no salía nadie. Estaba completamente trabada por personas que se habían caído. Literalmente era un tapón humano. El resultado de esa avalancha humana, 71 muertos por asfixia y 113 heridos, pasando a ser la mayor tragedia del fútbol argentino. Las 10:15 de la noche, en un patio interior de esta comisaría, están alineados y numerados los 35 cadáveres que se encuentran aquí dentro. Aproximadamente unas 2.000 personas han venido a reconocer a las víctimas y están haciendo una doble fila. Nosotros seguimos registrando la magnitud, la increíble magnitud de este drama. Desde un principio las autoridades del club declararon que todo fue algo desafortunado, gente que se apuró a salir al mismo tiempo en vez de quedarse un rato más hasta que todo se descomprima y que eso llevó a la tragedia. Nos encontramos en la puerta de la comisaría 33 con el señor Julián Kent, presidente del club River Plate, y los señores secretario y tesorero de esa institución. Señor Kent, ¿qué nos puede decir de esta tragedia? Bueno, como acabo de decir por otro canal, estamos muy apesadumbrados, acongojados por esta desgracia, por este hecho tan luctuoso para el deporte argentino, para esta familia boquense, después de una jornada que habíamos vivido jubilosamente, sin vencedores ni vencidos, sin ninguna mancha, sin ningún hecho que pudiera desdibujar lo que era una jornada brillante del deporte argentino. Señor Kent, ¿cuál cree usted que fue el origen de todo lo sucedido? Bueno, debemos atribuirlo a un hecho desgraciado, la coincidencia de que el resultado incierto del partido hizo que todos los espectadores esperaran la pitada final del referí. Las puertas estaban perfectamente abiertas. Se ha comprobado de visu, nos han acompañado periodistas amigos. ¿Podría volverse a repetir esta tragedia entonces? No, entiendo que no, porque creo que después de esta dolorosa experiencia
¿Qué medidas van a tomar? No, es una medida que entiendo yo de prudencia que nos compete a todos los que queremos al fútbol y asistimos a todos los espectáculos. Nos sacrificamos durante varias horas previas al match. Aguantamos tercera, segunda y primera. Y después queremos salir en un minuto para llegar rápido a casa. Que nunca más se repita. Creo que todos somos culpables en ese sentido. Ojalá que los aficionados que queremos tanto al fútbol, de hoy en más, a raíz de esta desgracia, de este hecho doloroso que vive el deporte argentino, aprendamos a quedarnos, aunque sea 5 minutos más en las tribunas. Ese es el gran ruego, la gran exhortación que como dirigente le hago a todos los amigos de las tribunas, de todas las divisas del fútbol argentino. ¿Pero realmente fue solo eso? Al poco tiempo comenzaron a surgir diferentes versiones, y te lo adelanto desde ya, hasta hoy en día no se sabe si fue solo un evento desafortunado, una de las versiones que te voy a detallar a continuación, o peor aún, la suma de todas. En primer lugar, algunos testigos declararon que la puerta acordeón de la puerta 12 estaba cerrada. Para cuando los primeros llegaron abajo y se encontraron con eso, fue imposible avisar a los que venían más arriba, y esa presión terminó provocando la tragedia y la asfixia. Según esa versión, los dos inspectores de la Municipalidad de Buenos Aires que estaban encargados de la puerta se quedaron viendo el tenso y peleado partido y se les olvidó abrir la puerta 10 minutos antes de que el partido finalice. Sucedido, señor intendente. Ha sido una cosa incidental de que no se conoce todavía cuál ha sido el motivo que ha provocado la barrera y que ha dado origen a esta catástrofe. Sin embargo, se cree que esa versión es la menos posible, ya que hay relatos de múltiples testigos que lograron salir antes de la avalancha. Lo que sí es mucho más probable es que la puerta haya estado algo extendida, tapando una parte de la salida. Muchos testigos declararon haber visto una parte de la puerta obstruyendo unos 60 centímetros de salida. Cabe aclarar que esa parte de la puerta va retraída contra la pared. Pero podrían haber pasado dos cosas: o alguien se olvidó de retraerla completamente, o la gente que salió primero no se dio cuenta y la abrió mientras pasaba. Y a eso se le suma otro elemento más, los molinetes que usan al ingreso. Hay quienes aseguran que si bien estaban corridos, no habían sido removidos totalmente. Se llama Dionisio Franco, es paraguayito y estuvo en la tragedia de River. Salió por la puerta número 12. ¿Cómo salvaste tu vida? Bueno, encontré uno que se bajaba un palo y me subí, me atajaba con unos muchachos que estaba en la cabeza y corría un poco así, encontré unos fierros que estaba ahí, entonces me colgué yo del palo ese, el hierro. Entonces yo estuve un rato largo ahí y después cuando hubo la avalancha le pedí ahí a mi amigo que murió, pobrecito. Es un testigo presencial. Entonces importa que digas, ¿las puertas estaban abiertas o cerradas? Están abiertas, solo que estaban los remolinetes ahí. ¿Estaban puestos los molinetes? Sí, estaban puestos los molinetes. Lo curioso es que la policía, que iba a ir a peritar la escena y a comprobar la ubicación de los molinetes, decidió ir recién al otro día para inspeccionar con luz de día. Y después surgió otra hipótesis más relacionada con la policía montada. Y en base a esa hipótesis se desprenden dos ramas. Una es que durante el partido un grupo de hinchas que ya habían sido identificados comenzaron a tirar botellas con orina y cosas similares a la cancha. El típico grupo que se encarga de generar disturbios. La otra es que otro grupo bastante pequeño se puso a cantar la marcha peronista, cosa que en esa época, bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía, era prácticamente un delito de Estado. A raíz de eso, un grupo de policías a caballo había formado un importante e imponente cordón fuera de la puerta para intentar localizar a esa barra brava, cordón que frenó un poco el paso y hasta se dice que la policía le pegaba a algunos hinchas intentando localizar a esos hombres. De esa creencia surgió el cantito de los hinchas de Boca Juniors: no había puerta, no había molinete, era la cana que daba con machete. Muchos testigos relataron que la policía, bastante dura y temida en esos momentos, los apuraba y amagaba con pegarles. Por lo tanto, cuando alguien quería salir y se encontraba con esa escena, intentaba volver a subir, y la suma de gente queriendo volver arriba más la
la masa de gente queriendo salir podría haber provocado la tragedia. Lo cierto es que periodistas que hace instantes estaban cubriendo un partido más para la sección de deportes, ahora pasaban a cubrir una tragedia para la sección de policiales. Los cadáveres eran acostados en el campo de atletismo, dentro de la cancha. En los medios se pedían dadores de sangre para los heridos, de los cuales había algunos en grave situación, y la puerta 12 pasó a ocupar todas las tapas de los diarios. A los días, todas las víctimas fueron veladas en la Bombonera. Pero hubo un cuerpo que no era reclamado, el de un joven de 16 años de apellido Espinosa. Fue velado en la Bombonera, sí, pero después nadie buscó ni reclamó el cajón. Después de investigaciones, se encontró a la familia del joven. Vivían en San Juan, en un estado de total indigencia. El club pagó los costos y envió el cajón en tren hasta allá, pero se perdió el rastro por completo y hasta el día de hoy no se sabe si la familia lo recibió o no. Por todo este caso hubo 70 juicios. Primero se ordenó la prisión preventiva de Américo Di Vetro y de Marcelino Cabrera, el intendente y el capataz de River, bajo el cargo de negligencia. Pero a fines de noviembre la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sobreseyó a ambos. Finalmente se determinó que todos los obstáculos para la salida, es decir, puertas y molinetes, habían sido despejados en tiempo y forma. La AFA recaudó, junto a Boca y River, unos 32 millones de pesos, $100.000 de la época, para repartir a los familiares, a cambio de que no hagan ningún juicio contra River. Solamente 2 familiares se presentaron ante la justicia para reclamar una indemnización, Nélida Oneto de Gianoli y Diógenes Zúgaro. Recibieron 140.000 pesos. Sí, muchísimo menos de lo que la AFA les podría haber ofrecido. Otras quejas de damnificados fueron cajoneadas y archivadas. En agosto de 1969, los familiares de las víctimas, sin ver ningún resultado, desistieron y se rindieron. Por otro lado, el trato mediático del caso cuando entró en la etapa de juicios fue bastante vago y no se profundizaba mucho en buscar las causas que llevaron a la tragedia, en gran medida porque la única fuente que tenían los periodistas era la misma policía, y más aún en plena dictadura. Y así la tragedia de la Puerta 12 quedó como eso, una simple tragedia, un hecho desafortunado que fue culpa de todos. Hoy en día, afuera de la cancha de River se puede leer una pequeña placa homenaje. Los nombres de las personas fallecidas no figuran en ningún lado. Por otro lado, las puertas fueron renombradas, pasaron de ser números a letras, como si esconder el número 12 cambiase algo. Una suma de hechos desafortunados y posiblemente de negligencias que tuvieron un trágico resultado. Fórmula que vimos repetirse años después, pero en otro espectáculo. Si bien supuestamente se comprobó que los molinetes nunca estuvieron ahí y que las puertas estaban abiertas por completo, la verdad es que nunca se investigó a fondo. Con solo decir que nunca se supo el o los nombres de quienes eran encargados de abrir la puerta 12. Sencillamente no se investigó. Básicamente nadie estaba a cargo de esa puerta y por arte de magia se abrió sola. Hoy en día es un misterio total y es un tema del que mucho y por algún motivo no se habla. Nos encontramos en el interior del despacho del comisario Aníbal Eugenio Vigo, titular de la sección 33, que interviene en este luctuoso hecho. Comisario Vigo, ¿usted nos podría suministrar la nómina de las víctimas? La nómina de muertos en este momento es de 70, cifra exacta. ¿La identificación? Herida e identificación ya se la voy a dar en su oportunidad, luego. Y heridos 65. La nómina de muertos identificados es la siguiente. Hospital Fernández. Alderete Roberto Oscar. Lentamente así podemos tomar. Exacto. Burgos Marcos Hugo. Burgos Marcos Hugo. Primeros apellidos, ¿no es cierto? Sosa Helio Guillermo. Hospital Militar. Santoro Mario Héctor. Este año, en 2020, el Club Boca Juniors propuso que cada 23 de junio sea considerado un día de luto en el fútbol y justamente el Club Boca no juegue nunca en esa fecha. Sin embargo, hay que ver si esa propuesta prospera porque hace muy pocos años la presidencia anterior propuso poner una placa en homenaje a las víctimas de Puerta 12 y por algún motivo no tuvo apoyo y no prosperó. Y estamos hablando de poner una simple placa. Recomiendo ampliamente el documental Puerta 12 de Pablo Tesoriere, que está gratis en cine.ar y tiene testimonios tremendos.
E incluso de ese documental saqué gran parte del archivo que utilicé en este video. 52 años pasaron ya de este hecho que pocos conocen y que para otros sencillamente nunca ocurrió. Sin dudas algo de negligencia hubo, pero jamás se encontrará al o los culpables. Nos reencontramos en la próxima edición de Historias Innecesarias, por supuesto que sí. Los invito a suscribirse, comentar, dar un like o algo similar que ayuda un montón. Hasta luego, hasta el domingo que viene.